¿Cómo calcular metros cúbicos de figuras geométricas? Explicamos la forma de calcular metros cúbicos de distintas figuras. Es muy útil si necesitas enviar algo o si necesitas llenar un recipiente con líquido. Los metros cúbicos son una medida de volumen, y es especialmente útil cuando queremos transportar carga o, cuando hay que llenar un recipiente con un líquido, para saber cuántos litros se requieren. Posiblemente en la factura del agua, nos aparece los metros cúbicos que hemos gastado, así que es posible que necesites saber cómo se ha calculado para ver lo que hemos pagado y poner orden en nuestra economía doméstica. Se trata de un aprendizaje muy sencillo que nos enseñan a calcular en la educación primaria gracias a las matemáticas y que luego desarrollamos en física y química. Si te has olvidado de cómo se calculan, no te preocupes, nosotros te enseñamos. La fórmula básica para calcular metros cúbicos consiste en calcular primero el área de la base y luego multiplicarla por la altura. Se parte siempre de la forma bidimensional de la base, es decir, del cuadrado si se trata de un cubo o del círculo si se trata de un cilindro, por ejemplo. Para obtener metros cúbicos todas las medidas que tomemos deberemos pasarlas a metros previamente. Según el tipo de figura, calcularemos su volumen del siguiente modo: prisma rectangular, V es igual a ancho multiplicado por largo alto cubo, V igual lado, lado cilindro, V igual HR2 pi siendo h la altura del cilindro, y R el radio de la circunferencia de la base. Cono, V igual 1,3 h pi R2 siendo h la altura del cono, y R el radio de la circunferencia de la base. Esfera, V igual 4,3 pi R3 siendo R el radio medido desde el centro de la esfera hasta el borde de la misma. ¿Cómo calcular el volumen de sólidos irregulares? Hemos dado fórmulas para calcular volúmenes de figuras regulares, pero ¿qué ocurre con las figuras irregulares? Conviene mencionar como curiosidad, que el cálculo del volumen de este tipo de figuras fue uno de los descubrimientos de Arquímedes. Por la época en la que vivía Arquímedes, de 287 a. Cal 212 a. C. No se conocía cómo calcular el volumen de figuras que tuvieran formas irregulares. Cuenta la historia que Arquímedes descubrió una manera de calcular el volumen cuando estaba en una bañera, y al sumergirse en ella, desplazó el agua haciendo que se derramara, por haberla llenado demasiado. Emocionado con su hallazgo, salió corriendo a la calle desnudo mientras gritaba «¡Eureka, Eureka!». Arquímedes había descubierto que se podía calcular el volumen de objetos mediante el desplazamiento de líquidos. Imaginemos que queremos calcular el volumen que ocupa una piedra. Tan solo tendríamos que usar un recipiente con graduación de líquidos, llenándolo por ejemplo hasta la marca de 50 mililitros e introducir la roca en su interior. Si por ejemplo la marca sube hasta los 60 mililitros, sabremos que el volumen de la piedra es de 10 mililitros, que se corresponde con la diferencia entre la medida tras introducir la piedra y la medida antes de introducirla. Pasar metros cúbicos a litros. Es posible que una vez hayamos calculado el volumen de una figura geométrica, queramos conocer cuántos litros puede contener. Para ello, debemos pasar los metros cúbicos a litros. Lo primero que hay que saber que un metro cúbico son 1000 litros, y que un litro de agua pesa 1 kilogramo, y con una sencilla fórmula podemos saber los litros que contienen un cierto volumen. La fórmula es muy sencilla, L igual M30.00100000. Si eres observador, te habrás dado cuenta de que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Diferencia entre metros cúbicos y metros cuadrados. A veces,
Cuando no practicamos mucho con las unidades de medida, pueden surgirnos dudas a la hora de diferenciar entre metros cúbicos y metros cuadrados. Mientras los metros cúbicos son una unidad de volumen que nos indican el espacio que se ocupa en 3 dimensiones, los metros cuadrados son una unidad de superficie, es decir, nos indican el espacio que se ocupa en 2 dimensiones, sobre el plano.